Hola a todos, mi nombre es Eliud, sean bienvenidos a un video más del canal del QFBT y aquí vamos a hablar acerca de la química orgánica, vamos a hablar un poco sobre las propiedades del carbono, qué es la química orgánica, las propiedades de los compuestos orgánicos, así que espero que te guste. Bueno, ¿qué es la química orgánica? La química orgánica es la rama de la química que estudia todos los compuestos derivados del carbono, también se le llama la química del carbono, ya que el rey de la fiesta en esta parte de la química pues es el carbono, lo encontramos formando compuestos que forman enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno, ¿no? Esa es la regla para que un compuesto sea orgánico, ya que, por ejemplo, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono posee carbono, pero no por ello va a ser un compuesto orgánico. Bueno, los compuestos de carbono o los compuestos orgánicos en la actualidad son muy importantes, ya que además de encontrarlos en la materia viva, en nuestras células formando parte de las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, ácidos nucleicos, metabolitos, etcétera, también los encontramos fuera de la materia viva. Por ejemplo, los medicamentos que consumimos día a día poseen carbono, ya sea parte del principio activo, que es la gran mayoría de fármacos, o en el excipiente, ¿no? O incluso en el envase secundario. También los colorantes, la industria de alimentos lo utiliza. La parte petroquímica o de combustibles es porque hay carbono ahí. También en la industria textil, en la industria de tecnología, también encontramos a los compuestos orgánicos. Por eso es un objeto de estudio científico muy importante, ya que día a día se descubren, se sintetizan más compuestos orgánicos, llegando a ver muchos más de los que suma la química inorgánica en su totalidad. El carbono es un elemento no metal y en la tabla periódica se representa con el número atómico 6, es decir, posee 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones que forman el átomo, ¿no? Lo encontramos ya sea de forma combinada con otros átomos de carbono o de otro tipo o de forma libre, es decir, sin enlazarse. Por ejemplo, el diamante y el grafito son formas puras de carbono. En la atmósfera lo encontramos como dióxido de carbono y en la corteza terrestre forma carbonatos como la piedra caliza o el carbonato de calcio. De hecho, los óxidos de carbono, los carbonatos o los ácidos carbónicos no catalogan como compuestos orgánicos, es decir, podemos decir que todos los compuestos orgánicos tienen carbono, pero no todos los compuestos que posean carbono van a ser orgánicos. Esto porque la química orgánica cataloga como compuestos orgánicos aquellos compuestos que posean enlaces carbono o carbono-hidrógeno. Esa es la regla. Otros que sí son compuestos orgánicos los encontramos en el interior de la corteza en forma de petróleo, carbón o gas natural. La materia viva, este elemento forma parte de las proteínas, los lípidos, los azúcares, los ácidos nucleicos, etcétera. Esto ya lo mencioné. Y en el cuerpo humano llega a representar hasta el 18% de su masa. En cuanto al carbono como bioelemento, se está constantemente incorporando a los seres vivos y desechándose en lo que se conoce como el ciclo del carbono. Este es el conjunto de procesos mediante los cuales se realiza el intercambio de carbono entre seres vivos y el medio. Por ejemplo, los vegetales incorporan el carbono a su composición mediante la fotosíntesis. Posteriormente, animales y hongos que poseen nutrición heterótrofa, es decir, no fabrican su propio alimento, lo transforman después de ingerirlos o digerirlos en materia viva que forme parte de su materia viva. Posteriormente, en la respiración, los animales devuelven ese carbono en forma de dióxido de carbono a la atmósfera y posteriormente, si los animales o los vegetales mueren, se descomponen, ¿no? Esto, aquí intervienen mucho las bacterias, también producen dióxido de carbono. Muchas veces los restos de estos seres vivos se fosilizan y se convierten en el cabo de millones de años en carbón o petróleo. Y nosotros como seres humanos con actividad económica podemos extraer el petróleo y lo convertimos en combustible en lo que es la combustión. Y ese carbono regresa nuevamente a la atmósfera para reincorporarse en el ciclo del carbono.
La gran variedad de compuestos orgánicos se le deben a las propiedades que posee el átomo de carbono, que vamos a ver más adelante. Se calcula que actualmente existen más de 3 millones de compuestos orgánicos y cada año se descubren o se sintetizan unos 100.000 más. Teóricamente, los compuestos orgánicos deberían ser infinitos. Esta extraordinaria capacidad de combinación del carbono se le debe a su estructura electrónica. Se dice que el carbono es tetravalente, es decir, que necesitamos 4 enlaces covalentes para alcanzar una configuración electrónica estable. Tenemos 4 electrones de valencia en el átomo de carbono y según la regla del octeto, que nos dice que necesitamos 8 electrones o que se complete la capa de electrones de valencia, necesitamos llenarla. Entonces, con el carbono necesitaríamos 4. Lo podemos encontrar unido a otros elementos, por ejemplo el hidrógeno, y ejemplo de ello sería el metano. Lo podemos encontrar formando enlaces simples o saturados junto con otros átomos de carbono, por ejemplo el etano, que posee 2 átomos de carbono, y como sustituyentes hidrógenos. También puede formar enlaces dobles con otros átomos de carbono, y a esto se le llama alqueno. Ejemplo de ello es el eteno. Y también puede llegar a formar enlaces triples. Esto es un alquino y ejemplo de ello es el etino. Las propiedades del átomo de carbono son 3. La primera es la tetravalencia, que significa que necesitamos 4 enlaces covalentes para alcanzar una configuración electrónica estable o cumplir con la regla del octeto. La segunda es la capacidad de autosaturación, que es la capacidad que tiene el carbono de unirse a otro átomo de carbono de manera simple o saturada o de manera insaturada. Y esto puede ser en forma de dobles o triples enlaces. Y la última es la capacidad de hibridación, que va muy de la mano con en sí con las dos anteriores, es la capacidad que tienen los orbitales en el átomo para combinarse o hibridarse y brindar otro tipo de geometría a la molécula. Ejemplos de los tipos de hibridación son la que poseen los alcanos, las aminas, los éteres, alcoholes y carbaniones. La hibridación sp3 consiste en la hibridación de 3 orbitales p con el orbital s. Cuando un orbital s se hibrida con 2 orbitales p, tenemos la hibridación sp2, que es la que poseen los alquenos, carbocationes, iminas y carbonilos. Y la sp, que es cuando el orbital s se hibrida con un orbital p, forma alquinos y alenos. Los compuestos orgánicos forman moléculas cuyos átomos están unidos fuertemente por enlaces covalentes, mientras que entre una molécula y otra, de forma intermolecular, por ejemplo, cuando las sustancias son sólidas o líquidas, hay fuerzas de enlace muy débiles. Por ello decimos que estos compuestos son sustancias covalentes moleculares. Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos no polares, como el benceno. Tienen temperaturas de fusión y ebullición bajas, no suelen conducir la corriente eléctrica ni en estado líquido ni en disolución. Poseen poca estabilidad térmica porque se descomponen o se inflaman fácilmente cuando se calientan y suelen reaccionar más lentamente a comparación de los compuestos inorgánicos que reaccionan de manera casi instantánea debido a la gran estabilidad de los enlaces covalentes que unen a sus átomos. Para facilitar el estudio de los compuestos orgánicos, además de la fórmula molecular, se suele utilizar la forma semidesarrollada y desarrollada para ayudar a entender las propiedades y la estructura del compuesto. En función del número de átomos de carbono que posea una molécula orgánica, vamos a utilizar prefijos para ayudar a identificarlos y darles un nombre, ¿no? El prefijo met se usa cuando tenemos solo un átomo de carbono. El prefijo et se utiliza cuando tenemos 2 átomos de carbono y así sucesivamente. Prop para 3, but para 4, pent para 5, ex para 6 y así sucesivamente. Y el sufijo final, que puede ser ano para un alcano o hidrocarburos de enlace simple o saturado, se va a utilizar, por ejemplo, metano, es un alcano que posee solo un átomo de carbono. Luego, si utilizamos el prefijo et y el sufijo ano, tenemos la palabra etano, es decir, un hidrocarburo con 2 átomos de carbono. Si utilizamos el prefijo prop
y el sufijo eno, es decir, la palabra propeno, hará referencia a un alqueno con 3 átomos de carbono. Y por ejemplo, prefijo but, 4 átomos de carbono, y sufijo ino, significa que tenemos un alquino, en este caso el butino. Cuando los compuestos orgánicos están formados exclusivamente por carbono e hidrógeno, se le llama hidrocarburos. Tenemos el tipo aromático, que son los derivados del benceno, o que poseen un anillo aromático, y los alifáticos, que son de cadena abierta o sencillamente cuando no son aromáticos. Los alifáticos hay de tipo cíclico y acíclico. Los alcanos son hidrocarburos que poseen enlace simple o saturado carbono-carbono. Los alquenos forman dobles enlaces y los alquinos triples enlaces, es decir, enlaces o insaturaciones. Y está en la forma acíclica o lineal o cíclica, o es decir, ciclado. Cuando además de carbono e hidrógeno incorporamos otro tipo de átomos a la molécula y su comportamiento es semejante, tenemos lo que conocemos como familias orgánicas. Y estas se caracterizan por poseer un grupo funcional, que son un grupo de átomos unidos de forma característica que va a identificar los compuestos de una misma familia orgánica y que es el responsable de la semejanza de sus propiedades químicas. Por ejemplo, el grupo funcional hidroxilo es el OH, forma la familia de los alcoholes y, por ejemplo, está el alcohol etílico o etanol. El grupo carbonilo nos da origen a la familia de aldehídos y cetonas. Por ejemplo, el propanal posee el grupo carbonilo en el extremo de la molécula constituyente de hidrógeno. En cambio, la butanona es una cetona y tiene el grupo carbonilo en el interior de la molécula y sus sustituyentes son 2 átomos de carbono. El grupo carboxilo se representa como COOH y nos da origen a la familia de los ácidos carboxílicos, por ejemplo, el ácido etanoico. Y el grupo amino, que es derivado del amoníaco, nos da lugar a la familia de las aminas, por ejemplo, la metilamina. También tenemos otros grandes grupos, por ejemplo, los halogenados, los compuestos oxigenados o los compuestos nitrogenados. Esto los vamos a ver ahorita. Dentro de los compuestos oxigenados encontramos a los alcoholes, que son la familia de compuestos orgánicos que poseen el grupo funcional OH. De hecho, los fenoles son una familia de compuestos orgánicos, pero son derivados del benceno, ya que también poseen el grupo funcional OH. Ejemplos de alcoholes sería el metanol o alcohol metílico y el etanol o alcohol etílico. Los ésteres son compuestos orgánicos que tienen un grupo éter. Este une 2 carbonos gracias a un átomo de oxígeno. Ejemplo de ello sería el dietil-éter o éter, que se utilizaba como anestésico, o el etilmetil-éter, porque encontramos un grupo metilo y un grupo etilo unidos por un átomo de oxígeno. La familia de los aldehídos pertenece a los compuestos oxigenados, también las cetonas porque poseen el grupo funcional carbonilo. En el caso del aldehído hay un sustituyente hidrógeno, es decir, que está en el extremo de la molécula. Ejemplo de aldehído es el metanal, también conocido como formol o formaldehído, se utiliza para conservar muestras de tejidos orgánicos. El propanal también es un aldehído que, como podrán ver por el prefijo y la fórmula semidesarrollada, posee 3 átomos de carbono. Y el benzaldehído es derivado del benceno, responsable del aroma de las cerezas. En cuanto a la acetona, posee 2 átomos de carbono. Aquí, pues, normalmente en el aldehído habría un átomo de hidrógeno, pero al ser una acetona, posee en lugar de un hidrógeno 2 átomos de carbono. Un ejemplo de una acetona es la acetona o propanona, que es el disolvente más común en los quitaesmaltes, y la butanona, que posee 4 átomos de carbono, y el grupo carbonilo. Los ácidos carboxílicos poseen el grupo funcional carboxilo o COOH. Un ejemplo de ello sería el ácido metanoico o fórmico, que es el responsable de la picazón que producen las hormigas rojas. También está el ácido etanoico o acético, que es el principal componente del vinagre. Respecto a la familia de los ésteres,
posee un grupo éster. Este generalmente se produce por la condensación de un grupo carboxilo y un alcohol, liberando una molécula de agua, y se enlazan finalmente las dos moléculas, el alcohol y el carboxilo. Son responsables del olor de muchas frutas. Por ejemplo, el acetato de butilo y el acetato de exilo producen aromas de piña y pera respectivamente. Respecto a los compuestos nitrogenados, tenemos a las aminas. Las aminas poseen el grupo funcional amino, que es derivado del amoníaco, y podemos encontrarla en la forma primaria, que es cuando tiene un solo átomo de carbono, la forma secundaria cuando tiene 2 átomos de carbono, y en la forma terciaria cuando tiene 3 átomos de carbono en el grupo amino. Ejemplo de amina primaria es la metilamina, que es la responsable del olor del pescado fresco. Ejemplo de amina secundaria sería la metiletilamina. Y ejemplo de amina terciaria sería la trimetilamina. Las amidas poseen el grupo funcional amido o amida y se forma por la condensación del grupo carbonilo y el grupo amino. También existen primarias, secundarias y terciarias. Ya saben cuáles son las características de cada tipo de amina y de amida. Y bueno, ejemplo está la etanamida y la acetamida. Se usaba antiguamente como anestésico. Los nitrilos poseen el grupo funcional nitro, que es cuando tenemos un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno unidos a través de un triple enlace, una insaturación triple. Ejemplo de nitrilos está el ácido cianhídrico y el etanonitrilo. Por último, tenemos a los halogenados o a los derivados halogenados, que son los compuestos orgánicos que se obtienen al sustituir un átomo de hidrógeno por cualquier halógeno. El halógeno, grupo funcional halogenado, se representa con la letra X y puede ser cualquier átomo de halógeno, por ejemplo, flúor, cloro, bromo, yodo, etc. Y R va a representar el resto de la molécula o el resto de átomos de carbono que forman la cadena del compuesto. Ejemplos está el 1-yodo-propano, el 1,3-dibromobenceno, que se obtiene a través de la bromación del benceno, ya que estamos sustituyendo los átomos de hidrógeno que normalmente estarían en el anillo bencénico. Y también está el 1,4-diclorobutano o el trifluorometano. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya ayudado a entender qué es la química orgánica, cuál es su importancia. Y si te gustó, puedes ayudarme dejando un like y dejando en la caja de comentarios sobre qué tema te gustaría que hablara.